ya estamos de aquí de nuevo para pasear por la Alameda, por la actualidad informativa de Málaga, su provincia, y le damos las gracias por estar ahí como cada semana. Ya saben, en este programa que coproducimos conjuntamente 101 Televisión y el periódico Sur. Y esta noche pues tenemos un amplio programa en el que queremos hablar de muchas cosas. Vamos a hablar de la llegada del metro a la Alameda, de todo el centro histórico. Vamos a hablar también de la provincia, de todo el conflicto que hay con el paro del transporte, los problemas de los agricultores. Vamos a tener aquí también al alcalde de Vélez Málaga y vamos a culminar con la noticia del día de hoy, que ha sido esa carta del Ministerio de Economía en la que pone en duda la honorabilidad de Braulio Medel para seguir siendo presidente de la Fundación Unicaja. Pues bien, de todo eso vamos a ir corriendo. En este caso, en vez de pasear por la Alameda, yo creo que vamos a ir corriendo, porque tenemos muchas cosas que contarle. Y en este primer bloque, bueno, pues contamos con dos periodistas que ya seguro conocerán. Ignacio Lillo, buenas noches, Ignacio. Buenas noches. Especialista en infraestructura, en todo lo que tenga que ver con construir, ¿no? Exactamente. Bien, y con Javier Recio, el titular indiscutible, ya saben, de la alineación de la Alameda, y nos acompaña Enrique Salvotierra, que además de profesor, de biólogo, de entusiasta de la ciencia, fue también director de Metro Málaga durante 1000 días, ¿no? 1000 días, justo. Buenas tardes. Buenas tardes. Y José Luis Flores Carreño, que arquitecto, apasionado también del centro histórico malagueño de Pro, ¿no? Correcto. Y compartimos una afición que hay a tomar tapitas a Ibérico, ¿no? Así es, buenas noches. Bueno, pues eso placer, está bien. un Bienvenido, placer porque estar creo que es la primera vez que viene a la Alameda. La primera vez. Y esperemos que no sea la última. Bien, pues un placer. Vamos a empezar este paseo. Y ya saben que el próximo lunes, bueno, Ignacio, yo creo, cuéntanoslo tú, el próximo lunes se va a hacer una inauguración, aunque todavía, digamos, está todo el proyecto está a prueba, ¿no? En pruebas. Exactamente. Pero el lunes va a venir el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, a hacer la primera de las que seguro que serán muchas inauguraciones, ¿no? Exactamente, sí, el lunes va a ser un día muy importante. Como tú bien dices, el presidente de la Junta viene a Málaga, viene a la estación central, la estación más céntrica de Málaga, que es la estación Atarazanas, que así se llama, la que está en la Alameda principal. Bueno, de hecho ya se ve la escalera mecánica. Exactamente, ¿no? es una estación muy especial porque, bueno, al estilo al que haya ido a Madrid, que seguro que todos nuestra audiencia la conoce, en Gran Vía hay una Aquí estación la estamos viendo. Exactamente, pues es una estación que no tiene edículo, o sea, no tiene cubierta, es una estación que se entra directamente desde la calle. ¿Para qué? Pues para que no tenga impacto en la Alameda principal, la Alameda recién reformada, con un diseño además muy integrado, ¿no? Muy amplio, muy abierto. Pues esta estación, al contrario que todas las demás estaciones, ¿no? Las 17 estaciones que tiene el metro, esta no tiene cubierta, se queda despejada para no impactar. Y el presidente de la Junta, con toda la plana mayor de la Junta, el Ayuntamiento, Diputación y demás, vienen a visitar no solo la estación, sino a ver cómo empiezan a rodar, aunque ya sabemos, lo hemos dicho en el periódico, lo hemos contado en el Diario Sur, que ya están rodando los trenes por las estaciones de Atarazanas y Guadalmedina, que es la del Corte Inglés, pero bueno, pues vienen a hacer ese primer recorrido desde el Perchel hasta Atarazanas. De hecho, tenemos una fotografía que publicaste en exclusiva sobre el interior, que ahora luego la veremos, que aquí la estamos viendo, ¿no? Que esta es la estación, ¿no? Atarazanas, el interior, ¿no? Este ya es el andén de la estación Atarazanas. Bueno, pues ya saben ustedes que lo que vienen a presentar el próximo lunes es esto que están ustedes viendo aquí. ¿No? Ya se la ha presentado el Sur. Ya se la ha presentado Sur y 101 antes que, ¿no? Ahí tiene el tren, la primera composición que entró desde la estación Perchel, se conectó por la noche, se derribó un pequeño tabique que separaba las dos zonas, la zona de obra y la zona que está en servicio, y se cruzó ya con ese tren que estamos viendo, una composición, para hacer una marcha a la vista, que se llama, una marcha para probar la vía y probar sobre todo la catenaria, el flujo de electricidad. ¿Cuántas veces ha bajado desde 2009, ¿no? Que hemos estado hablando, ¿no? Desde el 2006 que empieza la obra. Pues si calculamos con Enrique en su etapa, ríe, ¿no? Sí. con su etapa, pues podíamos bajar mínimo una vez al mes, ¿no? No, y menos. Y varias veces al mes, sí. Pues no sé, 500 o 600 veces fácilmente he podido bajar. De hecho, he recorrido, me precio, creo que junto con Enrique y pocos civiles más, pocos civiles quiero decir, personas ajenas a la obra, hemos andado toda la traza de la obra, ya es servicio, del metro, de punta a punta de Málaga por debajo.
Bueno, una experiencia muy bonita. Hubo un antecedente que fue precisamente de Manolo Becerra, que cabe precisamente en estos momentos, yo creo que señalarlo, porque él estuvo en todo el debate previo allá por el 2003, 2004, 2004 cuando se presenta el plan de movilidad de Málaga y se habla del tranvía y bueno, y el debate aquel de si por superficie o si debía de tunelarse. Y bueno, y Manolo y el Diario Sur en ese momento tuvo yo creo que jugó un papel importantísimo en todo lo demás. Y luego la incorporación... Manolo Becerra, un compañero del periódico que nos dejó muy joven, ¿no? Lamentablemente, efectivamente, y que se encargó de lo que está haciendo ahora mismo Ignacio Lillo. Y Enrique, ¿qué significa qué va a significar para el proyecto del metro? Que ya sabemos que ahora mismo hay 2 líneas y que funcionando, pero que la aspiración y sobre todo el aumento de pasajeros, la esperanza de aumento de pasajeros está puesta en esta estación precisamente. ¿Qué va a significar para el proyecto del metro que llegue ya hasta la Alameda? Yo creo que lo más importante es que, parece mentira, y ahora que está de moda el musical de West Side Story, Málaga, no sé qué relación va a hacer con eso. Pero sí, porque es muy significativo. Es decir, en Málaga tenemos un East Side y un West Side, y el río es el que lo divide. Y quiera o no, ha habido siempre una cierta separación. Se ve perfectamente cuando subimos a Gibraltar, que hay una frontera que separa, ¿no? Y yo creo que precisamente este avance en el metro, que esperemos que continúe expandiéndose por el resto de la ciudad, va a ser importante para unir esas dos partes tan significativas, ¿no? Yo creo que... ¿Crees que va a trascender a la movilidad en sí misma, ¿no? Es decir, a la facilidad de que los ciudadanos puedan llegar al centro, sino que va a tener una trascendencia mayor incluso, ¿no? Ahora mismo... Yo soy uno de los pasajeros que más viajes ha dado en el metro en estos 10 años que lleva ya en servicio, y he visto la evolución de quienes han ido subiéndose. He estado muy al tanto de cómo iba surgiendo un poco la demanda, y ha sido increíble, ¿no? Tal como preveíamos, pues primero han sido los jóvenes los que tomaron el metro, luego han sido las mujeres, pero ya se ven señores con maletines, lo cual ya nos da un indicio, suele ocurrir en otros metros, de que empieza a ser una forma habitual de movilidad, ¿no? De que no se ve como una cuestión secundaria. Y sobre todo esta llegada a la Alameda lo que va a permitir es que, digamos, muchos alumnos que van a Teatinos, alumnos universitarios, que ahora mismo tienen que hacer transbordo en el centro, que tienen que coger, pues digamos que va a ser una de las grandes paradas de todos los estudiantes que vienen de la zona este. Absolutamente, ¿no? Es una referencia para la zona este, va a ser una referencia efectivamente para la universidad, pero no solo la universidad, piensa en Carlos Haya, que tiene parada delante. Clínico, ¿no? Exacto, el Hospital Clínico, Barbarella, ¿no? Ciudad de la Justicia. Tiene una serie de referencias, bueno, para ir a ver al Unicaja, al Martín Carpena. Es que tiene una versatilidad para todo el ámbito centro y este de la ciudad, que va a hacer que no dependa ya del coche. Para movimientos que ahora mismo sí depende, pues no va a tener que depender. Y José Luis, como arquitecto, ¿no? desde la visión de un arquitecto, de urbanista, del que tiene en la ciudad en la cabeza, sobre todo el centro histórico, digamos, el centro empezó con Calle Lario, que fue el gran hito, ¿no? En el sentido de la evolución y la transformación del centro. Después de muchas actuaciones, pues también la Alameda, ¿no? La peatonalización o semipeatonalización de la Alameda ha sido otro hito, igual que parte de la peatonalización del Soho. Ahora la llegada del metro. O sea, ¿qué va a suponer esto para un centro histórico que antes del programa comentábamos que digamos que las ciudades son seres vivos, ¿no? Que van cambiando y van mutando, ¿no? El tema de la interconectividad de una ciudad es un asunto de primer orden. Y en el caso de Málaga, cuando se decide hacer el metro y se deciden hacer las líneas que tenían más prioridad, porque era la zona de crecimiento natural que tiene la ciudad, porque en Málaga estamos rodeados por una montaña, con lo cual hacia el norte tenemos poco crecimiento, hacia el este estamos ya colapsados, y el único crecimiento natural que queda es ir hacia el aeropuerto, a la parte sur y a la parte oeste. Entonces, qué casualidad que las dos líneas que se hacen con una forma de Y convergen en la zona del Corte Inglés, convergen en la estación María Zambrano, y evidentemente el esfuerzo que se ha hecho por hacer ese nuevo trazado hasta el centro es prioritario. Yo entiendo, insisto, ha sido un grandísimo esfuerzo económico, de gestión, de trabajo. Me imagino que Enrique nos podrá... De incomodidades también para la ciudad. Por supuesto, nos podrá argumentar un montón de razones.
pero el éxito se ha conseguido. ¿Y qué vamos a tener con esto? Esa interconexión entre un extremo o los dos extremos de crecimiento de la ciudad hacia el centro neurálgico de la ciudad, que es el casco histórico, es importantísimo. ¿Y por qué creo yo que es tan importantísimo? Porque hay muchos ofrecimientos, hay muchas demandas y muchos productos que el centro ofrece. El cultural, el gastronómico, el laboral, simplemente ir a pasear. Y no nos quedemos en el casco histórico, está toda la parte del Muelle 1, que está la actuación del Muelle 1, que para mí ha sido una de las grandes también actuaciones que se ha hecho en Málaga y que con un nivel de arquitectura urbana que yo he viajado un poquito y he visto cosas, a mí me enorgullece ver lo que se hizo en el Paseo del Palmeras de la Sorpresa, claro. Una arquitectura maravillosa. La gente vaya a pasear, el ciudadano normal... Pero lo bueno es que va a poder pasear sin tener que venir en coche. Claro, claro. Sobre todo un sector de la ciudad, ¿no? Toda la parte de más al oeste de Teatinos y toda la parte de Martí Carpena van a tener una línea de conexión directa que yo creo que es un verdadero acierto. Ha tardado muchísimo, habrá costado muchísimo. Es que lo hemos comentado antes. Pero al final está y se va a poder disfrutar. Yo creo que muchos ciudadanos no se han acercado o no han acogido con entusiasmo el metro porque no llegaba al centro. O sea, es la pura verdad. Porque al final, si tú venías de la carretera de Cádiz y te dejabas en la estación, pues queda, aunque no sea una gran distancia, pero para mucha gente ir hasta... Sobre todo aquí en Málaga, que queremos aparcar la puerta aparcar en Calle Alario, ¿no? Una de las características del malagueño, que no le gusta mucho andar, es decir, cuando nos hicieron la creo encuesta... que así se acaba con un problema desde el punto de vista que era que el centro no llegara al centro el metro no llegara al centro de Málaga. Yo siempre he tenido, yo no soy técnico, ¿no? Pero quizás por sentido común decía, ¿por qué no se hizo al revés? ¿Por qué no empezó el metro para ir ganando con entusiasmo los barrios que se fueran adheriendo a la red, ¿no? Porque no se empezó al revés. O sea, aquí Enrique, responder yo y bueno, y te puede responder Enrique que fue uno de los responsables, no lo puede decir. Yo le doy la introducción a Enrique, a ver si está de acuerdo conmigo. Era tal el miedo que suscitaba en el año, hay que situarse, el año 2004, Claro. Se proyecta, ¿no? Se termina el proyecto, año 2006 comienzan las obras. Jamás se había construido una obra de ese calibre. De hecho, estamos hablando de la obra más importante de la historia de Málaga, no perdamos de vista. Ignacio, la más cara y la más costosa. Se han construido metros por todo el mundo, ¿eh? Pero en Málaga no, en Málaga no. Claro, en Málaga no porque no existía, pero que a la experiencia de construir metros está en todo el mundo. Hay que situarse en ese miedo. El pulso de la ciudadanía era, bueno, acordáis, ahora empezamos a decir, vamos por la avenida de Velázquez en carretera de Cádiz, vemos que los negocios han prosperado y han crecido, pero en aquel momento era la hecatombe lo que iba a venir, ¿no? Bueno, es de decir, hecho, el metro mandó a la ruina a muchos negocios, ¿no? Durante las obras, ¿eh? Pero, Manolo, menos de lo que se pensaba. Es decir, que parecía que el impacto iba a ser muy fuerte y, sin embargo, el efecto de resiliencia, valga la expresión, ha sido fantástico. Es decir, ha habido mucho más crecimiento, y entonces el miedo que había era atroz. Es decir, que la gente decía que era traer, porque además se tenía la visión... Se llegó a decir que se caían los edificios. Se iban a caer los edificios. Eso lo he escuchado yo. Que luego los túneles iban a ser... Y de personas formadas, ¿eh? No estamos hablando de alguien que, bueno... Que los túneles iban a ser centros de pestilencia, de todo tipo de... Claro, convencer de aquello era muy difícil sin que se viera, ¿no? Y sobre todo si se llevaba desde el centro. Y entonces se escogieron... ¿Por qué? Precisamente, yo creo ¿Cuál es la diferencia de empezar por el centro o por el barrio? El miedo es el mismo. No, tarde o temprano tenías que abrir la carretera de Cádiz. El impacto de inicio era menor y por otra parte había menos rechazo, curiosamente, en esos barrios de la zona oeste, tanto en el distrito de lo que es la universidad como centro de referencia, en donde además había 3 equipamientos importantes, como eran el clínico, la universidad y la ciudad de la justicia, y por otra parte los barrios más densamente poblados, con la idea también de buscar una mejor movilidad en la ciudad. Entonces por eso se empezó por ahí. Es verdad que es el único que se empezó de la periferia hacia el centro, pero el ejemplo no ha sido malo. Y ahora os planteo una cosa, ¿y ahora qué? ¿No? Después de este hito, que no sé exactamente, Ignacio, tú me puedes decir los meses, pero el centro ha estado levantado... desde el 2015.
Bueno, muchos años. Desde el 2015 la Avenida Andalucía y la Alameda principal. O sea, ya son, ¿Y ahora qué? vamos a 7 años. Bueno, ¿no? Y ahora, 7 años. ¿cuál creéis que debe ser el siguiente? Ya sabemos que está la línea con la conexión con el tercer hospital, Vamos lo que es hoy vamos al el Hospital civil, Civil. exacto. Pero ¿ahora qué? En el centro, todo lo que va a significar el centro. ¿Esto para qué va a servir? Creo yo. Y ahora os pondré un caso que me pasó a mí en una decisión de una compra de un solar. ¿Para qué va a servir? Pues va a servir para tener más conectividad, como he dicho antes. Es que eso es muy importante, porque como bien ha dicho Enrique, hay gente ya con maletín, hay gente ya con traje y corbata, no los estudiantes. Y eso empezará a generar esa dependencia del metro y esa utilización fácil, rápida, económica, sostenible. Todo eso lo tiene el metro. Entonces, qué bien. Bueno, bien, para bien, media bien, ciudad, bien. ¿no? Porque la este se ha Bueno, quedado... pero- Pero queda- la este, hablábamos antes, cuando estáis comentando, ¿por qué se ha empezado al revés? ¿Por qué se ha empezado del exterior al interior? Bueno, también esto es una evolución urbanística de la ciudad. Málaga se plantea hacer el metro cuando ya tenía un cuerpo sólido, no solo el casco histórico, sino los crecimientos radiales de que la ciudad iba avanzando. En Madrid me imagino, no lo sé cuándo empezamos, o en Moscú no sé cuándo empezamos, pero Hace tan 2 siglos en avanzada, Madrid, ¿no? tan avanzada la ciudad, me imagino que no. Entonces, de tomar decisiones de decir, venga, vamos a hacer una inversión que va a costar un dineral, ¿nos es rentable? Porque eso, tenemos desgraciadamente ejemplos que se han gastado... El transporte Bueno, público rentable no, siempre... es, rentable no es, ¿no, Javier? Rentable no es, porque el ayuntamiento, de hecho, tiene que poner pero la cada rentabilidad... año la bastante rentabilidad me dinero refiero y la a- Junta para es- cubrir los Para gastos. compensar, ¿no? Para Hasta ahora compensar. estaba pagando la... ¿Cuál es la tarifa por billete? 1,30, La ¿no? tarifa técnica o Técnica, la la real. técnica. La técnica debe de estar ahora mismo en los 4 y pico. Exacto, Es decir, por cada malagueño que entra en el metro, el El ayuntamiento... malagueño paga 1,30 y la Junta La pone... Junta es ¿Junta? la que aporta El resto. casi 5 euros. que entra dentro bueno, pero que entra dentro de la normalidad de lo que son precisamente las áreas metropolitanas. Es decir, en Madrid el metro le ocurre exactamente igual. Es decir, hay una tarifa técnica que está por encima del doble de la tarifa al ciudadano. Sí, eso ¿no? siempre es deficitario. Sí, igual en que todo, la ¿no? MT, por ejemplo. Igual Claro, los autobuses, la MT sí. recibe también es de deficitario, esto, ¿no? En cuanto a la expansión, hombre, yo lo que creo conveniente es que no se pare, ¿no? Que no se pare y que rápidamente haya otra alternativa. Hacia el este tiene que ir, y tiene que ir buscando además, porque es la propia expansión urbanística de la aglomeración Pero urbana de Málaga. técnicamente, el este, ¿por dónde tendría? O sea, bueno, por supuesto, con tuneladores, Parque. ¿no? Porque no hay otra... Yo bueno, el- o pantalla, me refiero Yo el subterráneo, ¿no? este y a riesgo de que me corran a gorrazos todos los que nos estén viendo, yo el este lo llevaría en superficie. Yo lo llevaría en tranvía, Sí. en forma de tranvía. Es Sería la- muy factible. Pues no sé por dónde van a ir los coches y los peatones. Bueno, entonces, ¿no? tampoco ocupa tanto. Y las bicis, los realmente. patinetes, y ahora... Tampoco, que- yo que- tengo... Tampoco ocuparía tanto. yo creo que- Yo tengo... ¿Tú también crees que debe ir en superficie por la zona no, este? no, lo que pasa que para el este, y yo no soy experto en esto, ¿vale? Yo sé de lo que sé y sé poco, imaginemos ponerme a hablar de metro, pero ir hacia el este tenemos la gran barrera de la zona de Plaza Marina, restos arqueológicos que lo hemos sufrido, eso es un horror. a que haya que llevarlo Todos en los superficie, terrenos, exacto. vosotros sabéis que Málaga, la evolución de toda la zona del ayuntamiento, parte de Muelle de la Cortina y Terreno como si ganado fueran al líneas mar. paralelas son terrenos ganados al mar, con lo cual ahí no debe haber ningún problema. O sea, levantar el Paseo de los Curas o levantar el Paseo del Parque no tendría ninguna afección a nivel arqueológico porque nunca ha existido y cosas. Pero ahora llegamos al Paseo Marítimo. ¿Y qué hacemos en el Paseo Marítimo? Yo tengo una locura, porque hay veces Cuéntala, que las cuéntala locuras... ¿Por qué no se desdobla en 2 niveles el Paseo Marítimo? ¿Os imagináis que ese paseo fuera como si fuera un tráiler de coches, donde hay 2 niveles y hay ventilado? Arriba tener un paseo peatonal con conexiones tangenciales con el paseo actual, para los chiringuitos, para la playa, y tener un subnivel donde pudiera haber todo ese ciclo rodado de metro, de autobuses, de coches, incluso de aparcamientos. O sea, sería una obra muy faraónica, o no tanto, porque hacer unos desniveles, eso sería, insisto, es una locura. Pero, Bueno, en cierto modo, el proyecto estaba litoral, pensando, el plan el- litoral... sí. Claro. pero Parece, sí. hacer 2 niveles porque en Pero tú superficie... dices los 2 niveles en superficie, tendría mucho impacto, ¿no? Lo de arriba, o hacia Bueno, abajo. por eso yo deprimo
un nivel, Deprime el paso de vehículos, y arriba genero como una especie de paseo elevado. El corredor litoral que plantea el alcalde. Que sería una... De impacto tendríamos relativamente poco, pero sí facilitaría a lo mejor cualquier tipo de adaptación de este tipo. El problema en cualquier caso en la parte este, que es lo que hemos analizado muchas veces, y el periódico lo ha analizado, es a quién recoge, es decir, por dónde ir. Exacto. Si es a nivel de litoral, o tendría que ir más arriba, que es donde está la población, para que haya una población de referencia, porque el problema está en que pues, prácticamente durante 4 kilómetros no recogería a ningún pasajero, es decir, no habría desde la Malagueta hasta los Baños del Carmen. Ahí a nadie, y luego la población de referencia está arriba en el monte, ¿no? Que es donde está un poco el problema. Sin embargo, el plantearse el hecho de no quedarnos ahí, sino el buscar la conexión con el Rincón, la Cala del Rincón, que incluso en el proyecto del 2003, que era todo en superficie, incluso se buscaron los suelos para llegar al Rincón y que hubiera allí una terminal, ¿no? Era mucho soñar, incluso se soñaba con conectarlo ya con Vélez Málaga y con el tranvía de Vélez, es decir, que soñamos. Y la otra que me parece importantísima, interesantísima, es la que debe de conectar si os dais cuenta, cuando en la estación de Palacio de los Deportes, cuando tomamos la decisión de cómo ubicarla, no mira directamente al Palacio de Deportes, sino que mira justamente por delante, con la idea de que el túnel pueda continuar, atravesar el río por debajo y llegar a Torremolinos. Es decir, no es ninguna barbaridad. Están hechos incluso algunos estudios de pilotaje, de micropilotaje, de cómo tendría que ser esa continuidad. Y está preparado todo para continuar por ahí. Y la otra es hacia la zona de Alaurín y demás, que sería la otra línea. El aeropuerto. Llevar el metro a tu casa, Javier. Vamos a ver si hay suerte. Lo vamos a visitarlo y comer allí con él. Por supuesto, cuando queráis. Pero yo creo que es importante lo que ha dicho Enrique, es que no se pare. O sea, ir buscando las mejores soluciones. Ahora se ha buscado la línea 3, que sería la del hospital Civil. Pues si hay que continuar, que llegue hasta Ciudad Jardín. Palma, Palmilla. Y si no, después buscar también, hay una zona muy poblada de Málaga, que es la zona norte, justo entre Ciudad Jardín y lo que es el centro, también vive mucha gente ahí. O sea, tiene que buscar la máxima rentabilidad, no por decir, lo voy a llevar a la zona este por llevarlo. Porque es verdad que la zona este, ahí coincido yo con Enrique, es muy difícil. Yo tampoco pondría un tranvía. Lo que tienes que conseguir es... Sobre todo ese problema de que tanto Parque Clavero, Cerrado Calderón, Miraflores del Palo, toda esa zona, habría que hacer casi bolsas de aparcamiento disuasorio, ¿no? Eso es muy complicado. Eso es muy complicado, ¿eh? Incluso en su momento se pensó de prolongar, en vez del metro, prolongar el cercanía. Esto ya me pilló en el ministerio. Y llevar el cercanía hasta la zona de Málaga, de la provincia oriental de Málaga, ¿no? De la provincia de Málaga. Y la alternativa más eficiente, por decirlo de alguna manera, sería a media montaña tunelando, el cercanía. Es decir, o bien sacándolo por Virreina y coger que también hay otra alternativa, ¿no? De aprovechar el dominio público viario y por ahí llevar el cercanías hasta Rincón, o bien a media montaña tunelando. Lo que pasa es que son que no se pare, ¿no? Porque ayer nos contaban a Javier y a mí el caso de Sevilla, de la tuneladora de Sevilla, que la que tenía que hacer el túnel bajo el Guadalquivir de la S40, que la compraron, creo que eran cerca de 40 millones de euros. 40 millones. No la han utilizado en 10 años y ahora la venden de chatarra. Un chatarrero. Es increíble, eso es uno de los grandes despropósitos que se han cometido en España. Aquí cuando se habló de tuneladora, la verdad es que se acertó eligiendo el sistema de pantalla, ¿no? O llegar incluso a extremos, el otro día lo comentábamos, cuando tuvimos que atravesar la autovía con la autovía en funcionamiento en el cruce que hay en Barriguilla, bueno, pues se tuvo que utilizar a mineros asturianos, que fueron los que cavaron. Esa quizás de las imágenes más bonitas que yo tengo del proyecto de la obra del metro, de toda su historia, la del equipo de mineros asturianos que bajaron a abrir el túnel. Se nota que no cubrió, ¿no? En exclusiva. Estamos en la recta final. Yo quería preguntarle a José Luis Flores, o sea, ¿cuáles son los desafíos ahora del centro histórico, ¿no? Teniendo en cuenta lo que hemos hablado de la movilidad, pero también de cierta masificación en algunos momentos del año. El centro histórico es como es normal también el centro donde confluyen todas las fiestas, todos los actos.
¿Cuáles son los desafíos del centro, en tu opinión? Entiendo que el centro, como bien has descrito, es una amalgama de muchas cosas, de mucho ruido, de mucha actividad, de mucha gente, de mucho turista, de muchos bares, poca gente viviendo, desgraciadamente. Sí. Y con esta, creo que con esta aportación de esa parada del metro, que aunque parezca una tontería, en absoluto es todo lo contrario, creo que va a potenciar otras cosas. Y me vaya a permitir que os cuente un hecho que me ocurrió hace unos años, en el año 2017, yo trabajaba para una empresa y mis cometidos eran pues estudiar viabilidades de suelos, de edificios. Bueno, pues se me ofrece un edificio, un suelo, para hacer una residencia de estudiantes que ya ahora mismo está hecha, al final de calle Cerrojo. Cuando yo empecé a analizar las viabilidades económicas y urbanísticas, lo que determinó que se comprase ese solar, y me empeciné, y así se hizo, fue que había una parada de metro en un tiempo cercano. ¿Y por qué? Porque ¿qué pinta una residencia de estudiantes en un centro, cuando el campo universitario lo tengo a unos cuantos kilómetros? Pinta mucho, porque es otro concepto de residencia, estás en un entorno urbano, los jóvenes, los cachondeos, los barecitos, todo lo que tú quieras. Pero yo tengo que tener una comunicación. Una conexión con teatinos. Entonces, al final, detrás del Hotel Ibis, que es ese edificio blanco que hay nuevo, así muy modernito, pues de ahí a la parada del metro, ¿cuánto hay? ¿2 minutos andando? Entonces, ese fue el motivo por el que yo me decanté a que se invirtiese en la compra de ese solar y a que se hiciese ese edificio, que insisto que está hecho. Entonces, ¿esto qué va a aportar al centro? Va a aportar, pues, nuevas cosas, nuevas posibilidades para inversores, aunque diremos, bueno, al centro no le hace falta, pues el centro ya es una locura de precios, pero esto lo va a enriquecer más aún todavía. Y sobre todo con temas, no solo con el ocio, sino ya más temas profesionales. En Calle Lario sabemos que hay todos los despachos de renombre, se han ubicado en esa zona como una zona prime de actividad jurídica, técnica, civil. Bueno, pues todo eso va a permitir que haya un flujo mejor. El centro hay que regular ciertas cosas y de hecho la Consejería de Turismo, con el malestar que en algunas comunidades de vecinos existe por el tema de apartamentos turísticos y demás, yo creo que eso ya se está ciñendo las actuaciones. ¿Y en qué sentido? En que debía permitir que se haga una actuación conjunta. O sea, un edificio entero me lo pone de apartamentos turísticos. Por supuesto, cumpliendo todos los reglamentos de la ley, con todo el resto de establecimientos hoteleros, pensiones, hostales, moteles, y eso, quieras que no, va en beneficio de un centro controlado. Ahí es donde, yo me disculparé, es que precisamente esta mañana me he dado una vuelta a la 1:30, teníamos un acto en el rectorado y demás, y a mí me ha sorprendido el que no me he encontrado con ningún indígena. Es decir, normalmente antes yo iba por Calle Lario y a las 1:30 de la tarde, un día como hoy, iba saludando a uno. Eso porque estaba lloviendo, Enrique. Claro, es que en Málaga, cuando llueve la gente no sale. No, perdón, bueno. No, tú como eres especial. Tú como eres especial. Tú eres especial. Va a tener la culpa de todo. Que, claro, no, pero normalmente, bueno, pues te encontraba gente, saludaba, tal. Estaba el centro abarrotado, ¿no? Es decir, pero sin embargo no encontraba. Y ese es el miedo de tanta turistificación del centro, ¿no? Es decir, yo creo que incluso hacerlo habitable, los que vivís en el centro sabéis que es bastante complicado, ¿no? Y ahí es donde tal vez la capacidad de carga que tenemos es donde la sobrepasemos. Y entonces, bueno, el miedo es morir de éxito. Que puede ser en muchos casos lo peor que pueda ocurrir. Bueno, pues yo ahí simplemente yo ahí no estoy de acuerdo, porque creo que la vivienda turística ha ayudado precisamente a rehabilitar el centro. No nos olvidemos el centro de Málaga hace 20 o 30 años. Por supuesto. Y ahora parece que todo el mundo vivía en el centro de Málaga. Y el centro de Málaga estaba completamente abandonado. Y ha sido el tema turístico lo que le ha levantado. Seamos justos también con eso. No, por supuesto. Y de hecho hay un crecimiento que se está notando. Como bien sabéis, el perímetro del centro histórico lo constituye calle Carreterías. De calle Carreterías hacia afuera, extramuros de la ciudad, como se diría antes, ahora se están empezando a hacer actuaciones.
En la zona del Perchel, que está al otro lado, como tú bien has dicho, al otro lado del río, que eso era extramuros de la ciudad antigua, se están empezando a renovar cosas. Y todo eso es gracias, por supuesto, al tema turístico, pero hay que controlar. Claro, ¿no? Lo que tiene unas Bueno, buenas pues, condiciones para nos que quedamos venga. con esas ideas. Yo creo que esas 3 ideas que han sido muy interesantes. Gracias a nuestro invitado Enrique Salvotierra, José Luis Flores, por estos apuntes que hemos hecho del centro histórico. A ustedes les decimos que aguanten unos segundos porque vamos a hacer una parada para la publicidad y volvemos enseguida con el alcalde de Málaga, Antonio Moreno. Seguimos caminando por la Alameda principal de Málaga. Hemos hablado del metro, hemos hablado con Enrique Salvotierra y con José Luis Flores y con los periodistas invitados. Y ahora vamos a seguir por una Alameda hacia la provincia, hacia Vélez Málaga, porque tenemos al alcalde de la ciudad sárquica, de la capital asárquica, Antonio Moreno. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Y bienvenido de nuevo a la Alameda, porque es habitual, ¿no? Cada temporada nos hace una visita. Efectivamente, agradezco las invitaciones, obviamente la oportunidad que me dais para dirigirme y contar las excelencias de mi ciudad y lo que creáis conveniente. De la ciudad y alguna cosilla política también le vamos a preguntar, ¿eh? O sea que creo que no se va a escapar. Bueno, y se incorporan a esta mesa 2 grandes periodistas como son Antonio Montilla Romero. Buenas noches, Manolo. Especialista en política y en muchas cosas más. Bueno. Es el polifacético, el periodista Polifacético. Gracias. Mundo taurino, ¿no? Cofradía, ahora que estamos en Cuaresma, ahora en la política, bueno, hay Exactamente. que hacer de todo en esta profesión, Manolo. Y la responsable de contenidos locales del Periódico Sur, Ana Barreales, Buenas noches. también habitual. Ya le También, podemos decir que es también. casi titular, ¿no? Casi. Titular indiscutible. Se está ganando el puesto. Se está ganando el pero puesto. Está luchando. Estoy ahí en la banda calentando. Exactamente, bien. Y pues nada, pues vamos a empezar a hablar vamos a hacer ese paseo, ese salto a la provincia para hablar de la Sarquía y especialmente de Vélez Málaga. Ya le decía el alcalde, y también de política. Y antes que nada vamos a ver, bueno, el análisis que Francisco Conejo, que Paco Conejo, nuestro compañero de 101 Televisión, hace sobre esta ciudad de la Sarquía. Pese a las últimas lluvias, seguimos con el problema de la sequía, que se agudiza en zonas tan particulares como la Sarquía, que necesitan, por su agricultura, de un regadío importante. El Ayuntamiento de Vélez Málaga quiere liderar un importante proyecto, la construcción de una desaladora. Esta instalación vendría a solucionar el suministro del preciado líquido elemento, pero para ello se requiere de una inversión que supera los 600 millones de euros. Otro tema importante, la recuperación del tranvía después de 10 años. El alcalde Antonio Moreno Ferrer ha obtenido unos 3 millones de los denominados fondos europeos Next Generation para poner en marcha lo que se va a denominar el Plan de Movilidad Sostenible. Otro tema que figura en la agenda del alcalde, llegar a un acuerdo con una empresa privada para la construcción de un hospital privado. Esto sería un atractivo muy importante para la ciudad. No podemos olvidar que son muchos los turistas, los extranjeros que residen en nuestra Costa del Sol, también en Vélez Málaga, y que pasan largas temporadas y que necesitan de atención sanitaria y que, por supuesto, tienen su seguro privado. Se sigue trabajando desde el equipo de gobierno en conseguir una peatonalización efectiva en el centro de la ciudad. Y en cuanto a la oposición, pues los más recientes, en este caso el Partido Popular, ha solicitado un pleno extraordinario para aprobar distintas iniciativas que ayuden a dinamizar la ciudad. Bueno, pues ya ven que más que pasear vamos a tener que correr por la Alameda para hablar de todos estos temas, ¿no? Pero antes que nada, yo creo que Antonio, antes de empezar este segundo bloque, creo que tenía ahí una disputa, ahí una apuesta perdida por alguien, ¿no? De unas elecciones, ¿no? No, sí, era la última vez que estuvo aquí Antonio, y lo ha dicho ahora cuando ha llegado, que sí, tenía que venir a pedir perdón, porque él la última vez que estuvo en el programa decía que las elecciones iban a ser en el mes de abril. Elecciones andaluzas. Las elecciones andaluzas, perdón, eran en el mes de abril. Yo defendía que en aquel momento que lo más probable es que fuera mayo, junio, ahora todo esto ha cambiado. Y yo decía, hombre, que perdón, no, que la política es que va cambiando. ¿Pero había comida por medio o no? Simplemente... Hay una visita pendiente que tenemos allí a Vélez Málaga. Bueno. Pues Sí, entonces sí, ya lo que parece indicar que todo será después del verano, ¿no? Las elecciones ya, ¿no? Andaluzas. Bueno, yo pienso que ante el calendario que ahora mismo el Partido Popular tiene,
obviamente parece que lo más razonable sea después del verano. En aquel momento había una circunstancia que aquí comentamos, que prácticamente y desde la vida política pues no le iban a dar mucho tiempo a Juan Espada para que fuera conocido, para tal. Las circunstancias han cambiado, el Partido Popular cambia de liderazgo, las elecciones de Castilla-La Mancha y bueno, antes le comentaba con Antonio, la guerra, no la invasión de Rusia a Ucrania, sino la guerra interna del Partido Popular, hace pensar que primero intentarán solidificar un proyecto político, trasladar sensación de cohesión, de unidad, etcétera, y después, pues imagino que convocar las elecciones. Pero vuelvo a insistir, tal como está el mundo político, yo ya con Antonio no apuesto más. Yo apostaría, Antonio, sácale, ya le saco una comida también. Pero Javier, está todo como muy revuelto, ¿no? Porque aparte de lo que ha dicho el alcalde de Vélez Málaga, de la guerra interna del PP, que parece ya, bueno, después de los avales, ¿no? Del 99% y pico. Yo creo ¿no? que ese proceso lo tienen ya resuelto, porque el PP ahora va a salir más unido, va a vender más una imagen de mayor unidad. Es más, yo creo que muchos dirigentes del PP se han alegrado de que ha pasado, de lo que ha pasado, porque no creían realmente en Pablo Casado, porque le veían a Pablo Casado un techo, una falta de liderazgo, ¿no? Una falta de liderazgo manifiesta. Y han hecho, desde mi punto de vista, han hecho de la necesidad virtud, y ahora el PP va a vender eso, ¿no? Yo creo que va a vender pero hay un movimiento, no sé qué pensáis, y le digo a los cuatro, os lanzo esta pregunta, los problemas del, bueno, el paro del transporte, el problema de los agricultores, la invasión de Ucrania, el alza de los precios, la inflación, es decir, ahora hay una cantidad, ¿no? de variables que afectan a la vida diaria, ¿no? Y que hacen casi inviable cualquier tipo de vaticinio o de estrategia o de cálculo. Bueno, yo creo que sí, efectivamente. Yo creo que ahora o debiera de ser el momento importante donde con el cambio de liderazgo en el PP cogiera otro rumbo y de verdad PSOE, PP, PP, PSOE, pues en las grandes cuestiones de Estado fueran capaces de sentarse, como yo digo, en una habitación, llegar a acuerdos, porque la situación, no hemos salido de una crisis económica que no sanitaria con el COVID. Vamos a volver a otra crisis con el tema de la invasión de Ucrania, con todo el tema que estamos viviendo, de los combustibles, del gas, del precio de la electricidad, y obviamente todo eso va a repercutir en el bolsillo de los ciudadanos, más allá obviamente de los autónomos, de los empresarios y de todos. Nosotros nos estamos encontrando... Como alcalde de un territorio donde el sector agroalimentario y la agricultura es fundamental, ¿también cree, como algún compañero de su partido, que la concentración del otro día era solamente un grupo de ultraderechistas o de extrema derecha? No, yo eso... Algún compañero suyo lo ha dicho, y lo ha escrito. Bueno, yo lo he dicho en mi partido, creo que el problema no es ni de qué partido ni de qué no partido correspondan. Yo creo que hay una situación que es estructural de muchos años, donde el PSOE no hemos dado con la tecla de los autónomos o de los falsos autónomos. El problema, cuando yo hablo con transportistas y en estos momentos intento mostrar mi solidaridad, es que prácticamente son asalariados. Hay grandes empresas donde usted pone a su disposición mi cabeza, mi vehículo, todos los gastos, etcétera, etcétera, y por hablar de la zona, ¿no? Y usted contrata un transporte a tantos céntimos el kilo de aguacate o de mango a Madrid, a Barcelona o a una ciudad o a Polonia, ¿no? Y claro, usted con ese dinero que ha contratado con el, entre comillas, mayorista que le va a hacer el porte, pues tiene usted que buscarse la vida. Y yo creo que eso, obviamente, por no llamarle asalariados, son falsos autónomos. Y esta situación es la que yo entiendo que no hemos sabido calibrar, no de ahora, desde hace muchos años. España... Sí, perdón, yo quería preguntarle, aparte de esa situación de falsos autónomos que dice que no han sabido calibrar, si no le parece que ha habido un error tanto de fondo como de estrategia, pues a la hora de decir que eran de minimizar un poco las protestas y decir que eran protestas alentadas por la extrema derecha, porque si fueran alentadas por la extrema derecha, ¿cuál es el problema? Eso primero digo en el fondo, y luego de estrategia, pues porque se ha visto que se han unido asociaciones mayoritarias y que ha tenido el efecto contrario, me imagino, que el que buscaban. Si no le parece que ha sido un error de estrategia eso.
Sí, yo obviamente es lo que estoy diciendo, creo. No, como hablas de los falsos autónomos, digo... No, bueno. no, digo porque, y lo he dicho al principio, porque desde el PSOE, desde hace muchos años, no hemos detectado quizás la importancia o lo que significa un autónomo. Y obviamente, más si en un momento determinado, pues yo no tengo esa información, pero si la información sale de un ministerio, de un gobierno, etcétera, para hacer una acusación tan fuerte, pues yo creo que no habrán equilibrado o no ha equilibrado la ministra lo suficiente para esto. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que fundamentalmente, hombre, muchas veces en política también cometemos errores o nos llega una información que no es correcta, o bien se reúnen, por ejemplo, el tema de la pesca, que yo por haber sido delegado conozco un poco mejor, y yo he estado hablando con armadores de allí de Caleta y de la zona, ¿no? Me decían, sí, lo que no puede ser es que yo pagaba 0,70 el gasoil hoy y, sin embargo, sin haber sucedido nada raro, de pronto me lo ponen a 0,92. Algo pasa, el gobierno puede regular, es la Unión Europea, y por eso hay sectores en los cuales ayer se sientan en una mesa y son capaces de darle credibilidad, y yo creo que el error estratégico de la ministra, más allá de poder o no poder minusvalorar el movimiento que hay, es precisamente lo que pueda haber de fondo. Sentarse con la gran patronal obviamente tiene sus ventajas, su representatividad, y ahora pues estamos viendo que la gobernanza va de otra manera. Las ciudades, y en este caso el país, o se gobiernan con todos y cada uno de las personas, de las asociaciones, etcétera, etcétera, por muy poca representatividad que tenga, pero la situación, antes lo decía Manolo, es que ahora existe la tormenta perfecta. O sea, todos nos unimos porque a todos nos... Ya, pero en ese contexto, permite, y ya que dice que habla de este asunto, y usted que siempre suele ser muy claro cuando habla de las cosas, esta tormenta perfecta que define, y esto que pregunta Manolo, hay una serie de problemas que pueden venir sobrevenidos por la coyuntura internacional, pero también ha dejado al descubierto problemas endémicos que había en este país, ¿no? Que era abordar, por ejemplo, el tema de los autónomos, los falsos autónomos, la situación de la clase trabajadora, muchos problemas que estaban ahí latentes y que ahora parece que se nos olvidan, pero ahí está el problema del futuro de las pensiones. Hay asuntos de mucho calado en este país que hay que abordar, incluso la política internacional, que esta semana hemos visto cómo ha cambiado la posición histórica de España respecto al Sáhara. Parece que hay un contexto, y ahora que el Partido Popular va a cambiar también de liderazgo, ¿usted cree que es el momento de que en este país, de una vez, hubiera un gobierno de concentración nacional, en este caso de los dos grandes partidos que son, vamos a decir, partidos sistémicos, porque son los que han gobernado este país, que son el Partido Popular y el Partido Socialista, para encauzar determinadas cuestiones que ahora se pueden solventar rápidamente, pero que si no se abordan a su raíz, vamos a tener problemas dentro de tantos años, porque cuando gobiernan uno intenta deshacer lo que ha hecho el otro y viceversa? ¿Usted cree que es el momento de que los dos grandes partidos se pongan de acuerdo en ese sentido? Bueno, yo lo he dicho... Digo, en un gobierno, ya no solamente sentarse a abordar asuntos de Estado, sino... Pero eso parece ciencia ficción en este país, ¿no? Sí, por eso lo he dicho al principio, no sé... la fórmula política quizás pueda ser la que está diciendo Antonio, pero lo que sí es cierto... Lo ha hecho Draghi, en Italia. Italia tenía unos problemas estructurales y Draghi está atacando esos problemas estructurales que tenía Italia con un gobierno donde hay sentado gente desde los históricos demócratas cristianos hasta los nuevos movimientos políticos que ha habido. Y están aunando y solventando problemas. Yo creo que es cuestión de voluntades políticas y de que haya un liderazgo. Sí, está claro, por eso decía antes de que la fórmula en principio es, si hay un cambio de liderazgo en el PP, debe de haber un cambio de política, y obviamente no solo tiene que partir de un solo partido político, sino también del mío, ¿no? Del PSOE. Creo que en momentos tan complicados y tan difíciles como los que tenemos y los que van a venir, yo, por suerte o por desgracia, la información que tengo del COVID y lo que está sucediendo en China con 50 millones, con un nuevo elemento de transformación de todo lo que conocemos del COVID, la verdad es que cuando te lo cuentas y lo lees y te lo dicen los científicos, te pone los vellos de punta de decir, bueno, estamos ante una nueva mutación del COVID, y por lo tanto creo que, como estaba bien diciendo Antonio, algo por encima de los partidos políticos se debe de hacer para llegar a un acuerdo. El otro día me decía una jueza que, bueno, si no nos ponemos de acuerdo, pues seguirán los extremos avanzando y a ver qué hacemos. Es que yo creo que el problema es que el país está muy polarizado ya, ¿no? Ya se ha polarizado por parte y parte.
y eso es muy difícil. Cuando se reunieron en La Palma Pedro Sánchez con Feijóo ya como líder del Partido Popular, pues parecía que habían llegado a un acuerdo para actuar bajando impuestos. Y luego echaron marcha atrás. Y después se dio marcha atrás. Se dilató en el tiempo lo que es, a todas luces, una cosa que no puede esperar más. Hay miles y millones de ciudadanos que no pueden soportar el aumento del precio de la luz y el aumento de los carburantes. Es un problema que el gobierno, para solucionar el problema del transporte, no se siente con lo que están planteando el problema. Eso donde se ha visto. ¿Con quién te vas a reunir? Con el que no está protestando. Es ridículo. Eso es incomprensible que no se siente es que es ridículo. Con la plataforma. Tú le podrás reconocer mayor o menor legitimidad, pero al fin y al cabo son los que han movilizado y han impulsado esto. Y tienes que sentarte, te gustarán más, menos o regular, pero si tienes que solventar el problema tendrás que reunirte con ellos y escucharlos. No, yo estoy de acuerdo en eso. Lo que pasa es que hay un gobierno un poco rehén, porque si la representatividad te la da con los que te sientas y te dicen, más o menos, no te sientes con ellos, que aquí tenemos el 90% de la representatividad. Por eso yo decía al principio, es un error, primero, no reconocer el que, bueno, aunque sea en la gobernanza, hasta con el más pequeño tienes que escucharlo, y en segundo lugar, pues esto de los autónomos, que es verdad que tienen una situación complicada y difícil cuando tienen que poner todos sus medios a disposición de alguien, ¿no? Pero es que aparte de la polarización que mencionaba Javier, pues ya no es solo la polarización derecha-izquierda, sino dentro de cada uno de los dos sectores hay una guerra también, ¿no? Tanto en la derecha como en la izquierda. Entonces eso hace muy difícil que ocurra pues estos pactos de Estado y estas reuniones donde se coloca un poco el interés de todos por encima del suyo. Y cuando uno está metido en tantas luchas, yo creo que lo complica todo más todavía. Como socialista, ¿qué planteamiento hace de la situación del gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Que digamos que con sus socios tirándose los trastos a la cabeza permanentemente, pero bueno, en el caso del Sáhara ha sido la última excusa, y da la sensación como que mucha presión, no consiguen de Europa las medidas para poder conseguir, bueno, pues solucionar algunos de los problemas. Y da la sensación de que un gobierno ahora mismo en apuros, por lo menos, ¿no? Bueno, más que en apuros, hay un gobierno que ya ha anunciado que si hay que estar viernes, sábado y domingo en Bruselas defendiendo esta posición, y si hay algunos socios que dicen que sí, otros que no, pues a ver cómo termina. La verdad es que Pedro Sánchez está intentando hacer una labor que es la que todos estamos escuchando, de vincular el gas de los precios y luego ver la parte de impuestos que Europa nos deja rebajar, porque no nos olvidemos, nosotros tenemos una dependencia energética grande, se ha conseguido rebajar durante los últimos 6 o 8 años, pero ahora y en estos momentos de dificultad, pues Francia quería, para que pasara el gas de Argelia por aquí, quería unas condiciones, Alemania compra gas en Rusia, Finlandia quiere que pase por allí. En definitiva, yo creo que ahora mismo Europa tiene una política de verdad que sea para que la apuesta porque el precio se rebaje, quitando condicionantes al precio de la luz. Yo el otro día escuchaba primero que iban a poner limitaciones de 180 euros kilovatios. Europa ha dicho que nada. Después se ha dicho que no, exactamente. Entonces yo creo que hay que tener una postura común entre los grandes países para poder tirar de este carro. Todo lo contrario, obviamente, pues al gobierno y a Pedro Sánchez le dolerá la cabeza, más allá de sus socios de gobierno. Yo no creo que Podemos esté en condiciones de salirse de un gobierno, ¿no? O bien por lo que decía Antonio. Ni en condiciones ni tienen la más mínima intención, vaya. O sea, que bueno, sobre todo cuando ha demostrado los dos últimos episodios, sobre todo quizás el Sáhara el más reciente, que y el envío de armas, que no olvidemos que también se abrió una crisis cuando el gobierno decidió, primero decía que no iba a mandar armas, después Pedro Sánchez cambió y sus socios le dijeron que no. Es decir, hay una divergencia en asuntos nucleares y Podemos no se va del gobierno. Yo es que muchas veces creo que... ¿Pero dónde se va a ir Podemos? No, por eso digo, claro, pero mira, esto redunda en lo que yo estaba diciendo del acuerdo, porque cuando Pedro Sánchez, que hará todos los esfuerzos, y eso hay que reconocerse, lo que está intentando hacer los esfuerzos de cambiar la situación en Europa, pero cuando va y se encuentra que en su propio gobierno le ponen en duda algunas de las medidas que está adoptando,
¿Qué credibilidad tiene ante los líderes europeos para poder defender una posición cuando en su propio gobierno no hay una unanimidad respecto a determinadas cuestiones que tienen que hacer? Yo creo que eso también afecta a la imagen exterior que estamos transmitiendo. Yo creo que sí, yo creo que tiene razón. Vamos a hacer un salto por no agotar todo el tiempo, porque ya le decía que tenemos que correr mucho, y quería plantearos a todos, y especialmente al alcalde, hace unas semanas, muy pocas, estábamos con el problema de la sequía. De hecho, a punto, no sé si al final se decretó, ¿no? El decreto de sequía, ¿no? Incluso, ¿no? Ha empezado a llover, ya todo el mundo se olvida de la sequía y de las obras que hay que hacer. Y entonces me gustaría saber la Sarquía, que es una de las zonas que más agua necesita por toda la industria agroalimentaria de los subtropicales, pendiente también de esa conexión costa del suelo occidental con la Viñuela. Hay un proyecto de desaladora, un gran proyecto. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, nosotros, o al menos yo, llevo trabajando en este tema de obtener más recursos hídricos, y en el caso de la desaladora, pues casi 2 años. Nosotros, llueva o no llueva, sabemos que para crecer en el tema de las plantaciones de subtropicales, con las limitaciones que tiene el decreto no de sequía, sino el decreto del río Guaro, sí, que no se puede subir por la cota 140, sabemos que es necesario más agua, pero tenemos un plan general donde observamos que podemos crecer sobre 10.000 viviendas. Tenemos un proyecto de un área de oportunidad con 5 hoteles, 1.000 viviendas en la misma costa, y por lo tanto ahora mismo creíamos hace ya 2 años que era imprescindible dentro del plan hidrológico que hay una desaladora ubicada allí, ponernos a trabajar, ¿no? Pero de 0 a 10, ¿qué posibilidad hay de que ese proyecto salga? Yo creo que ahora mismo 7. Vamos a ver, cuando se habla de los 600 millones de euros hay que diferenciarlo. Y digo hay que diferenciarlo porque la desaladora en sí no llega a 300 millones de euros. Pero la otra parte es una revolución para poner placas fotovoltaicas en 600 hectáreas alrededor, para rebajar el precio de la energía y por lo tanto rebajar el precio del coste del agua. O sea, ¿dónde iría esa planta desaladora? ¿Dónde iría? Son 3 inversiones diferentes. Ahora mismo la empresa más interesada, que es la que lleva trabajando con nosotros, el lunes mismo tenemos una reunión y estamos buscando un lugar adecuado. Hay que buscar entre 40 y 50.000 metros cuadrados. Ellos lo quieren, obviamente, en una cota cero para no tener que consumir energía y elevar el agua, y obviamente lo más cercano de todas las conducciones que van hasta el pantano. Por lo tanto, el entorno más favorable es la zona del Peñón de Almayate, el río arriba, y en esa zona estamos trabajando en obtener los terrenos, y yo espero y deseo también. Ellos ahora con los fondos NG han solicitado subvenciones a Europa, parece que lo tienen avanzado. Nosotros, por otro lado, hemos trasladado el proyecto al delegado del Gobierno de España en Andalucía, en Sevilla, y hemos trasladado también al secretario de Estado. Está visto con buenos ojos. Hemos hecho comparativas de 3 desaladoras que hay en la costa mediterránea, y aparentemente creemos que tenemos ahora mismo unas posibilidades importantes con, insisto, parte de inversión privada, los mismos regantes que ya le presentamos 2 veces el proyecto, entre unos precios de 0,30 a 0,40 céntimos metro cúbico, están dispuestos a entrar en el proyecto, y por lo tanto creemos que tiene mucha viabilidad. Y lo que no nos vamos a aburrir porque llueva o no llueva. Vamos a seguir. Le he dicho eso porque las obras pendientes llevan pendientes más de 20 años. Eso llevan 20 años, ¿no? Llueve y si nos olvidamos todo, que es un poco... Pero luego, ¿eso incluye las conexiones de la desaladora a las distintas tierras de cultivo? No, vamos, ¿Ese presupuesto, eso quién lo pagaría? Hay 2 partes. Porque eso creo que hay cierta discrepancia. Las conducciones, normalmente hay dos tramos. Uno, hay una balsa muy grande, que ya se hizo en la época en la que yo era delegado, y que ahora mismo está utilizando agua reciclada de la EDAR de Asaragua, y hay otra conducción hasta más alta, que es la del pantano. O sea, que la conducción entraría dentro de lo que estamos hablando, de esta inversión de 600 millones. Por eso he dicho que tenemos que diferenciar, porque hay 3 etapas, fases o tal.
¿Que el agua es más cara? Pues solamente se hace la desaladora de 80 hectómetros cúbicos y el agua será un poquito más cara de los 0,30 o 0,40. ¿Que el agua es más barata porque se apoya sin energía en una planta fotovoltaica? Pues se rebaja el precio, en fin. Son las situaciones. ¿La falta de agua es lo que está estancando a Vélez Málaga? Que Vélez Málaga, que tradicionalmente era la tercera ciudad de la provincia de Málaga, que ya ha perdido ese puesto. ¿El agua es el verdadero problema para que Vélez no vuelva a subir de una manera más impetuosa? Bueno, yo creo que es una de las partes. Nuestra economía se basa básicamente en lo que es el sector servicio y el sector agrícola. El sector agrícola es pujante, ha tirado mucho entre la transformación, el parque tecnoalimentario y los propios comercializadores. Pues se mueven casi 400 millones de euros en 12.000 hectáreas. Si somos capaces de darle garantía y seguridad de agua, seguro que vamos a crecer mucho más y por lo tanto vamos a tener agua para incremento de zonas de cultivo para riego y desde luego para que la construcción de viviendas también sea más pujante. El plan general así lo hemos recogido. Hay inversores, como lo que antes se comentaba del hospital, que está poniendo el ojo en nuestra zona, porque estamos intentando convencerlos que con proyectos de este tipo... Cuéntenos un poco más detalle de ese proyecto del hospital privado. Bueno, este hospital Que me imagino que sus compañeros de partido no habrán puesto problema por lo que sea privado, ¿no? No, vamos a ver, nosotros necesitamos primero nuestro hospital público y hemos tenido una reunión porque también el SAS va a ampliar todo lo que es el hospital y hemos concedido licencia de obra, obviamente, lo más rápidamente posible, pero también tenemos que ser conscientes que una iniciativa privada tenemos que apoyarla. Y una iniciativa privada que llevan pues prácticamente 2 años trabajando en ella, pues haciendo sus estudios, sus proyectos, viendo los tiempos en los que urbanísticamente van a poder llevarlo a cabo. Tenemos un convenio encima de la mesa informado favorablemente y por lo tanto está muy avanzado. Nosotros no vamos a poner trabas a aquellas empresas que vengan y desde luego se instalen en unos lugares que entendemos que son idóneos. Los estudios que tienen es pues prácticamente desde la zona este de Málaga, El Palo, hasta Almería y bueno, obviamente el privado... ¿Cuánto van a invertir? ¿Cuánto es la inversión de ese hospital privado? Pues, ¿Y qué dimensiones tendría ahora mismo, ese hospital? ¿Ha presentado al ayuntamiento el proyecto un poco de las líneas generales? Bueno, las líneas generales van sobre 250 camas, unos 500 puestos de trabajo en 50.000 metros cuadrados y por lo tanto ahora mismo la verdad es el proyecto es muy ilusionante porque... Una inversión alta entonces, ¿no? ¿Cuánto aproximadamente puede suponer esa inversión? ¿Está calculado? Pues no lo recuerdo la verdad, pero bueno, es un edificio creo que era de 4 plantas y con su... 250 camas es un hospital ya... Por eso digo que es un hospital importante, mucho empleo, obviamente por lo que nos cuentan con mucha tecnología ya moderna y en fin, nosotros tenemos puesta mucha ilusión y esperanza en que ese proyecto pues sea también un polo de atracción. El otro día nos visitaba un grupo de finlandeses interesados en invertir a raíz precisamente de esta noticia, de que ellos quieren garantía... ¿Invertir en qué? Bueno, invertir, quieren hacer una residencia y quieren también hacer viviendas, ¿no? Un poco en ese sentido, ¿no? De decir, bueno, estamos viendo que esto va un poco a despegar, nuestra clientela tiene capacidad y quieren seguridad y en este sentido de que van a tener una sanidad más cercana y entre comillas, que para ellos les favorece, pues a raíz de eso hemos mantenido 2 reuniones. Por lo tanto, entre eso y varias actuaciones más que nos están llegando, pues creo que todos estos polos de atracción van a hacer que pronto tengamos una ciudad diseñada. Estamos trabajando donde va el hospital en hacer ese vial de comunicación a la autovía, que denominamos Camino de Torró, donde la Diputación nos ha dado 1 millón de euros y nosotros pondremos 1.700.000, en fin, que estamos haciendo un modelo y un diseño de ciudad que entendemos que es fundamental pasar una época
que ya no es el COVID, también hemos vivido una época difícil con el tema de la inundabilidad, Claro. donde, por ejemplo, yo tengo que agradecer que un sector como el Subte 12 y con Larios a la cabeza ha sido capaz de tirar de una mota importante y donde ahora mismo hemos quitado la inundabilidad de Torres del Mar y por lo tanto se pueden dar licencias sin ningún tipo de problema, a diferencia, pues por ejemplo, en Málaga, en este polígono donde estamos, que tienen problemas de inundabilidad para poder dar licencias. Muy bien, alcalde. Pues ha sido un placer. Una última pero muy pregunta. rápido, que estamos fuera de tiempo Si ya. desde fuera, desde Málaga, si el tranvía de Vélez no resultó rentable, no resultó un fracaso, hablando en plata, ¿por qué lo quieren poner de nuevo en Bueno, marcha? yo no me gusta hablar del tranvía, me gusta hablar del transporte público. Vamos, pero es el tranvía. Sí, pero el tranvía no fracasó. Fracasó. ¿Por qué? Porque Se inauguró y se cerró. O sea, Fracasó el alcalde. transporte público, sí, claro, pero si usted, el tranvía tiene una frecuencia de 20 minutos y usted cobra 1 euro y yo le pongo un autobús en la puerta de su casa y se lo pongo gratis, nosotros tenemos, entre comillas, con la empresa muchas discusiones y creemos que no se han comportado con la sensibilidad suficiente. Pero le voy a dar un dato nada más. Muy rápido, El déficit del transporte, el tranvía tenía 900.000 a 1 euro, 900.000 euros. Eso lo hemos tenido que sumar a los otros 800.000 euros de tarifa en el de esto. Por lo tanto, nada más que parado el tranvía cuesta 900.000 euros. Bueno, pues nos quedamos con eso. Muchas gracias por estar aquí, por asomarnos un poco, por ayudarnos Gracias. a asomarnos a la Sarquía y a Vélez Málaga. Como siempre, y solicita un poquito más de tiempo. Bueno, pero es que hay muchas cosas que hablar. Ahora tenemos que hablar de una cosa también interesante, que seguro que le gusta a usted también, sobre Unicaja y Braulio Medel. Bien, pues le agradecemos la visita, le emplazamos a una próxima ocasión para seguir hablando de Vélez Málaga y a vosotros os pido que os quedéis aquí. Y a ustedes pues que sigan, por supuesto, porque ahora seguimos adelante en la recta final de la Alameda. Pues encaramos la recta final de este nuevo programa de la Alameda y después de hablar de la llegada al metro, de lo que va a ser la presentación el próximo lunes por parte del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de la llegada del metro a la Alameda. Luego hemos hablado con el alcalde de Vélez Málaga y ahora vamos a hablar de la noticia que ha copado hoy la actualidad aquí en Málaga, que no es otra. Javier, si quieres comentarla, la carta del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital sobre la situación de Braulio Medel, ¿no? Sí, es una carta muy dura porque pone en cuestión la honorabilidad de Braulio Medel para seguir al frente de la Fundación Unicaja. Ahí se tiene en cuenta pues, todo lo que ha pasado anteriormente, lo que ha ido publicando el Diario Sur, como el cobro por su asistencia a consejos de administración de otras empresas presuntamente irregulares, también las denuncias que han hecho la plataforma que creó Moreno Brene, la apertura de diligencias penales, la salida de consejeros independientes. O sea que la situación en la Fundación es insostenible, ¿no? Y con esta dura carta que ha enviado el protectorado a través del Ministerio de Economía, pues yo creo que la situación de Braulio Medel es insostenible, vamos. Yo sinceramente creo que Braulio Medel se tiene que ir cuanto antes. Sí, pues sería dilatar una agonía. Porque va a dilatar una agonía y va a mantener una mala imagen reputacional, tanto en la Fundación como en el banco, como en el propio banco, que si realmente, que yo no lo dudo, tiene un buen gesto con el banco, lo mejor que puede hacer es irse, pero ya. Bueno, pues, Javier comentaba la carta que ha enviado el Ministerio de Asuntos Económicos. Comento un poco, carta que tenemos aquí, tenemos la posibilidad de leer algunos de sus puntos, en el que habla de la denuncia de la Fiscalía, o sea, de la denuncia de la plataforma Salvemos Unicaja ante la Fiscalía Anticorrupción, la querella ante la Fiscalía también por apropiación indebida, administración desleal y contra la hacienda pública del sindicato Confederación Intersindical de Crédito. Eso lo dice el propio Ministerio. Los escritos de amparo que enviaron los patronos al propio protectorado. Las presuntas irregularidades realizadas por el propio secretario de la Fundación,
a petición de algunas solicitudes de los patronos. Quejas por la gobernanza de la Fundación, malestar de los patronos con el uso personalista que hacía Braulio Medel en su cargo de presidente, deterioro de la gobernanza de la Fundación Bancaria, problemas de gobernanza en la Fundación, preocupación de los supervisores del Banco de España, Banco Central Europeo, Comisión Nacional de Mercado de Valores sobre las actuaciones de Braulio Medel. O sea, la carta es demoledora. La carta, como tú bien has hablamos dicho, carta, pero es un informe del Ministerio de Economía, se envía en forma de carta, pero es un informe que es demoledor y, como bien dice Javier, que la importancia de esto está en que ese organismo, que es la vicepresidencia primera del Gobierno y el patronato que controla las fundaciones, es el órgano que debe velar por el buen funcionamiento de las fundaciones bancarias, que fueron aquellas que se crearon cuando las cajas dejaron de ser cajas. Es decir, es el órgano supervisor y el máximo órgano que debe velar por el buen funcionamiento. Es decir, de ahí la importancia que tiene y la preocupación que muestra el Gobierno por esta situación de crisis de gobernanza. Pero no es solo la interna. preocupación, es que le ordena que convoque un patronato extraordinario y que contraten a una empresa, para que unos auditores independientes con la anuencia de todos los patronos para evitar suspicacias, para que haga un informe que es el que debe determinar finalmente si se tiene que ir, si es idóneo o no para seguir. Para seguir, pero que aparte de la carta, de la importancia que tiene la carta, no debemos olvidar la información publicada hoy por nuestro compañero Alberto Gómez en el Diario Sur, dando detalles específicos de cómo se está materializando eso que el presidente de la Junta de Andalucía llamó el vaciado de contenido de Unicaja en Málaga, explicando cómo hay determinados servicios que estaban radicados en Málaga y que la suma de decisiones se tomaban aquí y que indirectamente afectaban a empresas malagueñas que prestaban servicios a Unicaja, se están llevando a Madrid y a Oviedo. Es decir, que hay ya un ejemplo palpable, y yo ayer precisamente hablaba con un concejal del Ayuntamiento de Ronda que me manifestaba la preocupación que hay en Ronda, porque hay 200 familias, estamos hablando de 200 puestos de trabajo en el CPD, que es como se conoce en Ronda, el Centro de Tratamiento de Datos, que se lo van a llevar de allí. Es decir, y si no se lo han llevado, Antonio, es porque el presidente Manuel Azuaga ha impedido que se lo lleven. Pero que están preocupadísimos del daño que se le puede hacer a una economía tan importante como es la en general de la provincia de Málaga, en este caso concreto de Ronda, ¿no? Es decir, que ya hay casos concretos específicos de cómo se está vaciando de contenido. Se ve que Juan Fraile no se ha enterado, o le da igual. Y en otros niveles, porque sorprende y contrasta absolutamente esa preocupación de la ministra, la que manifestaba hace un par de días el presidente de la Junta, con lo que votan al final tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, que luego cuando se plantea hay una posibilidad de intervención se abstienen. A mí me parece inexplicable. Hay una cosa, Javier, que me gustaría, y Ana, que explicase. Juanma Moreno Bonilla pide ayer expresamente, le pide a la ministra que tome medidas, medidas contra Braulio Medel. La ministra envía una carta, que ya hemos leído aquí algunos de sus Están en sintonía, digamos, los dos en eso ahora mismo. Y resulta que el Partido Socialista en Andalucía y el Partido Popular en Andalucía hoy mismo han votado, se han abstenido en la votación. Es que hay cosas que no se acaban de entender. No puede Juanma Moreno por la mañana decir que poco más o menos que Braulio Medel se tiene que ir, porque después lo dijo también Elías Bendodo, sin citarlo, pero lo sugirió. Y el presidente de la Diputación también. Y el presidente de la Diputación. Y después, yo no sé si es que no quieren que quede constancia, porque una cosa es hacer declaraciones públicas en un micrófono a los periodistas, a que a nivel, se me ocurre eso, otra cosa no se me ocurre, que por qué en sede parlamentaria o en el pleno municipal no dicen lo que después dice en los micrófonos. No se entiende. Pero no se entiende, ¿no? O sea, pero es que eso... A mí me gustaría llamar la atención. A mí me gustaría llamar la atención por el hecho de que qué ocurriría si una carta tan demoledora como esta la recibiera cualquier otro representante de una empresa como es esta. O sea, es inconcebible. O sea, que con una carta como esta siga ese señor al frente de la Fundación Unicaja, yo creo que no puede caber ninguna cabeza, ¿no? Y ahí está. O sea, no pasa absolutamente nada. Un ministerio, ¿no?, del Gobierno dice que ese señor no es apto para estar al frente de esa fundación. Bueno, no solo eso, sino que dice que el protectorado se reserva, sin perjuicio, dice, de la impugnación de aquellos actos que en el futuro pueda tomar el propio patronato, dando a entender que es posible que se atrinchere en el Braulio Medel se atrinchere en el cargo.
incluso dice para traslado mediante resolución motivada de documentación al Ministerio Fiscal. Por eso insisto en que a mí me parece lo más inexplicable de todo esto, porque entiendo que Braulio Medel se está aferrando a ese puesto como gato panza arriba y, bueno, pues se debería ir, sí, se debería ir, pero no se quiere ir. Pero lo que me parece más inexplicable es la posición del Partido Popular y el Partido Socialista de Málaga en sus votaciones. Es que no coincide Eso con no lo que se están entiende. diciendo sus Y de dirigentes. Andalucía, ¿no? Y eso Es creo decir, que lo que tienen, de Málaga y de tienen que Andalucía. explicar. De Málaga y de Andalucía. Bueno, de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla se ha pronunciado. Hay Digo, un Juan, detalle- Elías Bendodo, no le hemos PSOE, oído mencionar la pero, palabra por ejemplo, Braulio Medel. El PSOE ayer por la mañana, cuando se le preguntaban por las declaraciones del día anterior del presidente de la Junta de Andalucía, hablaba de que se estaba creando alarma. Sí. Es decir, es entonces inconcebible. la Es que no carta de se la ministra comunican con la entre ellos. carta de la La carta de la ministra, ¿qué es? A eso me refiero, es Pero decir, y que después de pensarán la- hoy de que y- su propia ministra, de su Antonio, mismo partido, y después de la carta de la por eso ministra, digo, sostienen... es decir, es que es no- incomprensible y tienen que dar todavía muchas explicaciones el Partido Popular y el Partido Socialista de por qué ha pasado eso. Y no olvidemos una cosa del Partido Socialista, que se ha publicado, lo hemos publicado en el Diario Sur, que han tenido conversaciones al más alto nivel con Braulio Medel Bueno, o no y las con han el señor confirmado, Manuel no han dicho Menéndez, ni sí ni que no, para ¿no? que no lo sepa, es el, No, la sí, persona sí, han tenido- han Contacto tenido- lo han tenido. Contacto Claro, lo han han tenido Yo digo que no, contacto, que no han querido conversaciones. confirmarlas. Es decir, que tendrían que explicar también muy bien en qué se ha hablado en esas conversaciones. Pero sobre todo yo creo porque no se pierdan los espectadores en toda este Sí, es un cantidad de batiburrillo un datos. poco complicado. La importancia de este hecho radica en que la actuación de los 4 consejeros dominicales de la Fundación en el banco están provocando que el banco esté en manos del bloque Sí. asturiano. en Es vez Es del que esa es bloque la clave. canario. Aquí, El pez aquí no, pequeño se a- ha comido el pez grande. aquí no se trata de decir, no, es que Braulio Medel se tiene que ir por X, no. Es que Braulio Medel es el que está favoreciendo la actual situación. Ese es el problema. No es por ser Braulio Medel, sino por lo que está haciendo Braulio Medel. Que, como Que lo que ya está hemos- haciendo es que el banco Llevando- el el banco banco de se aquí. está, a una forma, asturianizando. que pierde el arraigo andaluz y malagueño. Vaya. Está claro, y, bueno, lo hemos publicado hoy en el Diario Sur, ¿no? Los servicios que ya están fuera, que puede llamar, y lo que se teme todo el mundo es que al final la misma sede se vaya a Madrid. Que se vaya poco a poco. Claro. Pero Hasta ya la que se está vaya vaciando de todo. contenido, tampoco tiene sentido que tú tengas una sede en Málaga vacía de contenido. Eso no sirve Que absolutamente. la mayoría de los directores generales estén viviendo en Madrid, Claro. que los equipos estén en Los Madrid. equipos, que- claro, porque después puede decir, no, es que la sede va a estar en Málaga, porque es lo que se ha dicho, la Fundación siempre ha dicho, no hay problemas porque la ¿Y la de sede, qué vale una está sede muy en bien que Málaga, la sí? sede esté aquí. La cuestión, y ya en su día también lo decían los sindicatos, la función no es que esté aquí la sede, lo importante es que la toma de decisiones siga estando como hasta ahora en Málaga, y no en Madrid o en Oviedo. Y el Con todo mi empleo. respeto a Oviedo, pero que, Y que después la- Empleo se esa- quede en Málaga. que esté la cuestión que esté aquí en Málaga. Hay un dato muy Tampoco se significativo de la información, perdona, Javier, de Alberto Gómez en el periódico de hoy, en el que decía, son datos anecdóticos, no es lo importante, pero por ejemplo, toda la compra de mascarilla y de material sanitario que utiliza la empresa, antes se hacía aquí, ahora se hace fuera de Fuera. Málaga. Todo lo que eran imprentas y tal, se hacía aquí y ahora se hace fuera de Málaga. Son datos, son Claro, a eso cosas me- anecdóticas. A eso me refería con lo de las empresas de malagueñas que están dejando de prestar servicios, que en su día seguramente algunas de esas empresas se lo prestaban a la caja de Ronda o a la caja de Antequera, cuando todavía no eran ni Unicaja, que han estado años prestando esos servicios y que ahora ven que ese servicio dejan de prestarlo y que lo presta otra empresa. Y estamos perdiendo importancia y peso de nuestras propias empresas en todo lo que mueve Unicaja Redó, que no Eso me olvidemos refería que yo antes la con gran el caja empleo. andaluza, ¿no? Y Muchísimo en empleo. referente a este asunto, yo creo que hay otro personaje Eso te iba a preguntar. que también debe dimitir. Aparte de Braulio Medel, está Antonio Jesús López Nieto. López Nieto es el representante de la Junta, pero no le hace caso a lo que dice la Junta. Dice todo lo contrario de lo que dice el presidente de la Junta. Claro, lo Es que curioso. dice Exacto. Juanma Moreno dice una cosa y él hace la contraria. Si tú eres el representante de una institución, tú te debes a los designios de esa y a las instrucciones que te dé esa institución. Que no puede ser porque te nombren presidente del Unicaja de baloncesto, que por Que lo cierto, nombró Braulio Medel. Braulio Medel, a cambio de un buen sueldo, que me parece bien que cobre el sueldo que quiera, pero eso es lo que no te puede a ti es, al final, hacer que tú hagas todo lo que diga Braulio Medel. Cuando tú eres el representante, Convertirte en el representante de Braulio Claro, Medel en lugar al de final ser el eres representante de la representante de Junta de Braulio Medel. Pero es que Andalucía, se que da es lo que está haciendo. la situación tan surrealista de que el presidente de la Junta denuncia una situación que se está produciendo en la Fundación Unicaja, provocada especialmente por el representante de la Junta de Andalucía, que es Antonio Jesús López Sí. Nieto, ¿no? Sí, eso Porque se le ese- olvidó decirlo en su intervención a Juanma Moreno, eso lo vio. sí, también hay que preguntarle al PP, Claro. decirle, oye, ¿queréis que dimita o queréis cesar? Hoy en lo que se ha votado en
en el Parlamento andaluz se han abstenido. Eso no. El tema Con lo de fácil que hubiera sido que ahí se hubieran posicionado votando a favor, sabiendo que ya es una Pero el decisión. Parlamento ha pedido la destitución Sí, de López Nieto. el Parlamento la ha pedido. Quiero decir, pero que el PP ahí se se podría han haber abstenido el añadido PP el y el voto en vez de PSOE abstenerse, también. podría haberlo Y pedido los dos. tranquilamente. Es verdad que no pueden quitarlo porque jurídicamente no pueden, porque ya tienes una decisión Pero- personal, pero por lo Ya, pero menos eso son- Es pero un por lo menos que posicionamiento visualice el señor López Nieto el malestar que hay por parte de quien le ha nombrado, que es la Junta de Andalucía, es decir, el representante máximo de los andaluces. No Lo olvidemos que- que la Junta de Andalucía es una institución y él es el representante de una institución que representa a todos los andaluces. ¿Tú sabes lo que pasa con estos silencios y estos partidos tanto tiempo que han estado callados? Ha roto el silencio Juanma Moreno, que yo creo que ha sido el detonante también para que eso se acelere. Pues que la gente, los ciudadanos, puedan pensar, ¿qué sabrá este señor, Braulio Medel, del Partido Socialista y del Partido Popular, que no son capaces de hablar con claridad? Sí, es Que que- están siempre de perfil, bueno, ahora Es me que pongo ahora sí, otro no. incluso el propio Elías Bendodo, en la declaración de ayer, no mencionó el nombre de Braulio Medel, ¿no? Cuando estaba hablando de él, pero no llegó a mencionarlo en ningún momento, ¿no? Claro, entonces la imaginación, yo no tengo pruebas ninguna para decir Ni que... siquiera ese hombre del que estamos hablando. Ese hombre, ese señor del que usted me Pero- habla. Tú hablas de la sombra de sospecha que queda sobre todo esto, ¿no? Que puede Claro, generarse en la ciudadanía, claro, la sombra de sospecha de que hay ¿Qué detrás, favores ha que hecho hay el detrás de señor todo Medel eso. a estos partidos para que al final no sean contundentes con la situación que se está viviendo en Unicaja? Eso es lo que se preguntan muchos ciudadanos. ¿Cuántos favores ha hecho durante los últimos 30 años? Claro. Sí, Exactamente. y sobre todo también hay una cuestión ahí, lo hablabais antes, yo creo que también es importante, el daño reputacional que se le está haciendo a Unicaja. Lo dice el propio informe del Ministerio. Que ya también tiene otro daño que no debemos olvidar también, que es la propia política de la empresa, que bueno, eso es legítimo, pero bueno, también está haciendo que es el cierre de oficinas en los municipios de la provincia, etcétera, que también, es decir, hay un problema de la crisis de la imagen propia de Unicaja, porque han coincidido determinados elementos, entre ellos lo más grave, o una de las cuestiones más graves, la crisis de gobernanza interna que hay ahora mismo dentro de una entidad donde los malagueños, no olvidemos, tienen sus ahorros, tienen su Y sin dinero embargo, allí ahí depositado. sí que ha habido, Yo- por ejemplo, ahí que se están perjudicando los intereses de muchos ciudadanos, pues sí que se han posicionado los alcaldes y se han concentrado, se han manifestado y además han dicho, y retiramos si se van más oficinas, retiramos el dinero el dinero que tengan los ayuntamientos de nuestras oficinas de Unicaja. Y ha habido una posición muy clara. Creo que aquí se está perdiendo de vista eso que acaba de decir Antonio. Es que si Unicaja es lo que es el único banco andaluz que queda netamente Quinto andaluz. banco de España, ¿eh? Exacto. Y es andaluz, el único andaluz que queda de todas las cajas de ahorros que había en Andalucía. Eso se lo debe a Málaga. Eso se debe a las hipotecas de los malagueños, a los ahorros de los malagueños, a los pensionistas malagueños, a las empresas malagueñas. Unicaja no era el banco de Asturias ni de Madrid, por supuesto, era el banco de Málaga, la Caja antes y ahora es el banco de Málaga, donde la inmensa mayoría de los malagueños, creo que, no sé si el 80% de los malagueños tienen su hipoteca. Claro. Pero al hilo de lo que decía Antonio, la propia carta del Ministerio, y cito textualmente, dice, hay que investigar si Braulio Medel en particular, dice, tiene la honorabilidad comercial y profesional e independencia y si está ejerciendo sus funciones en beneficio exclusivo de los intereses de la Fundación Bancaria, cosa que pone en duda, y realizando una adecuada gestión de su participación accionarial en Unicaja Banco. Es decir, que es más demoledor. Es que, y después el siguiente párrafo yo creo que es la advertencia que le hace el gobierno para decirle, mira, vete porque lo que podemos tener preparado es voy a la Fiscalía y voy al juzgado. Sí, lo dice Sí, sí, no, que dice que deja abierta Yo creo que esa- ese es el aviso a navegantes que lanza Calviño a Braulio Medel. Pero sobre todo además el hecho de no irse, que yo creo que coincido con Javier en que prolongar la agonía no tiene ningún sentido, porque además somete a un estrés y a una presión a los propios patronos, que algunos de ellos hay que reconocer que algunos de ellos llevan luchando muchos meses en contra de esta situación. Hablo de Patricia Cid o de Pedro Fernández o de... Gracias a ellos, en parte, se Claro, está produciendo sí. eso. Va a desembocar. Sí, la labor también, por ejemplo, de Pedro Moreno Y Pedro Brenes, Moreno, también cuando exactamente. levanta la bandera. Sí, que mucha gente decía, bueno, que poco más o menos ridiculizaba, Sí, ¿no? sí, el pero papel que de Pedro al final Moreno todo Brenes, ¿no? esto ha hecho que los ojos se vuelvan sobre qué está pasando en Unicaja, ¿no? Es decir, qué está pasando ahí. Y también hablamos siempre de Unicaja, la fundación es el socio mayoritario, pero también hay otros socios ahí que tienen
son miembros de Unicaja, que están viendo también perjudicados sus propios intereses Claro, y que son accionistas. miembros del Consejo de Administración, son empresas malagueñas, son otras entidades que tienen su parte accionarial, que también se ven perjudicadas en esas inversiones, que son legítimas, se ven perjudicadas porque la crisis que ha generado el socio mayoritario con la entidad financiera, ¿no? Es decir, entonces, esto también hay que tenerlo en Pero cuenta. yo creo que en la historia financiera de este país no ha habido nunca un caso similar en el que Banco Central Europeo, Banco de España, la CMNV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Junta de Andalucía, el Gobierno Central, es decir, los sindicatos, todos los partidos tengan la misma opinión, ¿no?, sobre que una persona se tiene que marchar, ¿no? Y esa persona trincherada en la fundación. Lo que pasa es que el marcharse. problema es, bueno, esperemos que no se llegue demasiado tarde, ¿no? Porque ya de hecho a final de mes... La semana que viene la Junta semana que viene la General Junta del Banco, ¿no? General del Banco, donde se puede dar ya vía libre a los nuevos consejeros nombrados por Braulio Medel con el rechazo de parte minoritaria del patronato, y lo que van a hacer estos 4 consejeros dominicales es reforzar al sector, digamos, asturiano. Del banco, ¿no? Que eso después se pueda revertir, pues pasa el tiempo. Lo que da idea de todo esto es que la carta ha venido en un momento bastante oportuno. Tarde, pero oportuno. Tarde, pero oportuno, porque estamos todavía a una semana, y quizás los acontecimientos de aquí a una semana, igual podemos algún movimiento. No sabemos Braulio Medel cómo va a reaccionar a esto, supongo que él también reaccionará a esta carta, ¿no?, que le ha enviado el Ministerio, que ya tendrá conocimiento de la misma, ¿no? Pero queda una semana porque después ya va a ser más complicado revertir la situación. Aquí hay una situación muy curiosa, y es que si los patronos de la Fundación Unicaja quisieran, el lunes convocan un pleno extraordinario del patronato y destituyen a Braulio Medel, si quisieran. O sea que si no quieren es porque son cómplices de la situación que se está produciendo. Sí, pero quizás a lo mejor la carta, Manolo, quizás a lo mejor el hecho de que la carta se haya conocido hoy puede hacer recapacitar a alguno de los patronos que forman parte y se alineen con ese sector que ahora mismo es minoritario dentro del patronato, para convocar esa reunión y llevar a cabo... Precisamente por lo que tú dices, no verse como cómplices. Claro, y tendría más peso si eso fuera unánime, si no fuera solo la carta de la ministra y las declaraciones de Juanma Moreno. Cabe la posibilidad de que se vean salpicados también, ¿no?, al ser cómplices de esta situación. Podía hacer que más consejeros dijeran, ojo, no me interesa estar aquí. No, es que aunque fuera solo por interés, de la Fundación lo permite. Sí, ¿no? Además creo que una de las primeras cosas que pedía la plataforma de Pedro Moreno Frenes de Salvemos Unicaja era, instaba a los patronos, aquellos mismos internamente y utilizando los mecanismos legales internos que está dotado el patronato, destituyeran a Braulio Medel como Medel, porque al final Medel, lo que es un miembro más del patronato, lo único que es elegido presidente por los miembros del patronato. Lo mismo que nombran a ese, se puede nombrar a cualquiera, creo que son 15, si no recuerdo malamente, se puede nombrar a cualquiera de los otros 15 que forman pero parte. tú tienes que ver que lo tiene bien amarrado cuando el propio representante de la Junta de Andalucía le hace más caso a Braulio Medel que a la Junta de Andalucía. Sí, pero por eso digo que a lo mejor quizás la carta esta puede también hacer también es llamativo el caso del que es a... presidente de la Fundación de Endesa, claro. Antonio Pascual, también un hombre muy vinculado al PSOE, ¿no? Y otro que fue consejero de la Junta de Andalucía. Y otro consejero de diputaciones también gobernadas la Diputación de Cádiz y la Diputación de Jaén. Gobernadas por el PSOE, y que al final pues no hacen caso a lo que son las directrices de las propias instituciones. Entonces, ¿cómo ha conseguido amarrar Braulio Medel? Bueno, lo que se tendrán que preguntar mucho es cuando vayan por calle Lario, ¿no? A ver, pues, si van con la cabeza alta o tienen que ir con la cabeza bajada para que nadie le pueda reprochar nada. Bien, pues muchísimas gracias, Antonio. Gracias. Ignacio, no me he explayado bien, ¿no, Javier? Y porque él era, y sobre todo por la Alameda. Y por la Alameda. Por la Alameda, desde luego, no puede ir con la cabeza muy alta. Exactamente. Gracias, Ana, y sobre todo gracias a ustedes. Nosotros seguiremos informando, intentando hacer periodismo, que es lo que llevamos haciendo, y especialmente en este caso que concierne a Unicaja y a Braulio Medel, y les seguiremos contando pues todo lo que pase, aunque no les guste a muchos de los protagonistas. Así que les invitamos a la próxima semana a otro paseo por la Alameda, en el que ustedes son los verdaderos protagonistas y la razón por la que nosotros trabajamos cada semana.